Abran sus Biblias ahí en Juan capítulo 17, versículo 20. Juan capítulo 17. Una vez más, el título de estos tópicos que vamos a ver en los siguientes domingos es un solo cuerpo en Cristo, la mesa del Señor, la unidad en Cristo. Cuando hoy en día vemos a la iglesia de Cristo en comunidades, en ciudades, en sus diferentes contornos, donde quiera que ésta se encuentre, todos aquellos que han sido salvados por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, podemos ver que hay algo que falta para mostrar la verdadera unidad que debe de existir como resultado de estar unidos a Dios por Cristo Jesús. Una unidad que solo es por su gracia, por fe, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Tomen en cuenta que antes de que viniera Jesús a esta tierra, que naciera, todo ser humano no tenía esa unidad en Dios. Nadie podía estar delante de la presencia del Señor. Todos los que morían no iban al cielo hasta que Cristo vino. Iban a un lugar llamado el paraíso, pero nadie podía ir al cielo todavía, hasta que el verdadero Cordero de Dios viniera y pagara el precio de nuestro pecado en esa cruz. Ahora, incluso judíos, incluso el pueblo de Dios mostró que Él podía salvar a cualquiera, gentiles y judíos. A eso venía el Señor. Los judíos no había algo especial en ellos, como tampoco hay algo especial en nosotros los gentiles. Era lo especial que es Dios, que quería salvar a la humanidad a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que las siguientes semanas estaremos mirando al estudiar sobre la unidad que tenemos ya en Dios a través de Cristo Jesús. Y cómo se logra esa unidad, el ser uno con Dios. La palabra de Dios también nos advierte de las estrategias del diablo y del mundo, de nuestra carne, de nuestra antigua naturaleza, que quiere seguir gobernando esta nueva vida que tenemos ahora en Cristo Jesús. No podemos echar toda la culpa al diablo, porque hay en veces, incluso Pablo le escribe a Timoteo y le dice, cuídate de ti mismo. ¿De quién? De su antigua naturaleza que está crucificada junto con Cristo Jesús, que todavía quiere gobernar nuestra vida nueva en Cristo. Vean ahí en Juan y vamos a ver cómo tenemos esa unidad. Nosotros como iglesia, ¿cómo logramos esa unidad como iglesia a pesar de nuestras diferencias de cada uno de nosotros? ¿Cómo tenemos esa unidad que ya tenemos en el Padre, que ya Dios Jesucristo lo ha logrado a través del sacrificio y de morir por nosotros en la cruz? ¿Cómo logramos esa unidad de una manera práctica como iglesia? Un solo cuerpo en Cristo tenemos. Vean ahí Juan 17, versículo 20. Como tú me enviaste, le dice Jesús a su Padre, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, vean ahí, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno.
así como nosotros somos uno, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vean esa oración que el Señor hace. ¿Para que sean qué? Uno. Ahora, tomen en cuenta que la manera en que ahora nos ve Dios a nosotros, sus hijos, es como un solo cuerpo. Como un grupo que trabaja en unidad, en esa unidad compuesta para la magnificencia del nombre de Cristo Jesús y para la gloria de Dios Padre. Si somos diferentes, cada uno de nosotros, esas diferencias se deben de acabar dentro de la unidad que tenemos ya en el Padre a través de Cristo Jesús. Y sí somos diferentes, amén. Cada uno de nosotros somos diferentes, piensa diferente. Somos miembros de un solo cuerpo, igual que este cuerpo que tenemos, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos. Somos completamente diferentes cada uno de nosotros. Ahora, con las diferencias que tenemos de habilidades o de dones, la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo nos ve el mundo cuando nos ve? Buscamos la gloria y la magnificencia de Cristo Jesús y buscamos esa gloria del Señor en todo lo que le servimos. La pregunta que debemos seguir haciéndonos es, ¿dónde tenemos esa unidad que nos dio Jesús a través de su sacrificio? ¿Cómo la obtenemos? ¿De qué manera lograremos esa unidad como iglesia para que sepan que Jesucristo es el que ha enviado el Padre? Vean ahí mismo en Juan 17, vean el versículo 17 y 19. Vean lo que dice ahí. Vemos en esos dos versículos 17 y 19, cómo habla esa unidad. Y constantemente la está mencionando para que sean uno. Vean ahí los versículos que acabamos de leer. También ellos sean uno en nosotros. Que sean uno, así como nosotros somos uno, dice el Señor al Padre. Para que sean perfectos, ¿en qué? En unidad. ¿Cómo es la Trinidad? ¿Son perfectos en qué? En unidad. Jesucristo buscaba la gloria de su Padre. Todo lo que hacía milagros y le decían, no le digan a nadie. Y salían, dice, glorificando a Dios. El Espíritu Santo siempre busca la magnificencia y la exaltación de Cristo Jesús. Nunca busca la exaltación de sí mismo. Es ahí donde creo que muchas veces como iglesia de Cristo Jesús, ciertos grupos buscan la exaltación solamente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se exaltará a sí mismo, siempre buscará la exaltación de Cristo Jesús. Y siempre nos guiará a nosotros a poder ser exaltado, a poder exaltar a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así que cuando escuchemos a nosotros mismos, que escuchemos o en algún otro lugar, Espíritu Santo, vengo a exaltarle, hay algo erróneo en lo que nosotros podamos creer como en esa doctrina. Porque el Espíritu Santo siempre buscará la exaltación de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo somos uno? ¿Cómo logramos esa perfecta unidad para que conozcan que Jesucristo es el que Dios ha enviado? Es el que salva. Y lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas.
Vean, quiero que vean ahí el versículo 17 y 19, habla de esa santidad también, para que sean santificados. Y vemos esa unidad de la que habla nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo vemos como un sándwich en esos versículos. Algo en medio del servicio y de la misión. El servicio y la misión, y vemos en medio la santidad. Y en ese servicio existe la santidad. La santidad, y dice mismo Jesucristo, le dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Por ellos yo me santifico a mí mismo. Cuando el mundo ve a personas, a un matrimonio, a una persona ahí buscando la gloria del Señor Jesucristo, van a creer en Él. Cuando nos ven apartados para la gloria de Él, entonces van a creer que Jesucristo es al que Él ha enviado. Tomen en cuenta que ellos estaban constantemente expuestos a la verdad. Y la verdad no era solamente palabras, era la misma palabra, el verbo se hizo carne y estuvo entre ellos y hablaba entre ellos, y cada vez que Él hablaba, ellos eran santificados por lo que Él hablaba y por lo que Él era entre ellos. Eso somos nosotros. Somos santificados. ¿Saben cómo? Cuando nos exponemos a la persona de la verdad de Dios y a través de su palabra, porque es algo vivo de Dios. Cristo Jesús. La palabra de Cristo los santificó. La palabra de Jesús los envió y la palabra misma entre ellos los uniría. Y la completa unidad la experimentarían cuando Jesús fuera a esa cruz y resucitara y los limpiara con su propia sangre. Quiero que vean esos elementos que están aquí. Porque hay dos acciones que el Señor hizo, que espera que la iglesia de Cristo Jesús siempre lo hagan. Número uno, el bautismo. Tiene que ser algo externo, por lo cual se identifica la iglesia hacia afuera de que ahora se identifican con Cristo Jesús. Pero también la Santa Cena, la Eucaristía. A lo mejor no usamos esa palabra, pero esa palabra es increíble lo que significa. Eucaristía significa dar gracias. Y habiendo tomado, dice el Señor, el pan, y habiendo tomado la copa, dice, dio gracias. Dio gracias a Dios. Eso es lo que significa Eucaristía. Así que cuando ustedes escuchen esa palabra, no van a decir, es de la iglesia tradicional. No, simplemente significa dar gracias. Dar gracias. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos. Así que la palabra de Cristo, quien santifica nuestras vidas y nos ha enviado, también nos ha unido, y en esa completa unidad que tenemos ya a través de Cristo Jesús, ahora, dice, nos manda al mundo. No es que nos quede otra, estamos en el mundo. Bueno, ni modo, están en el mundo, no les queda otra, pues aquí estoy. No, nos manda al mundo con una misión de servirle a Él, y en ese servicio y en esa misión nos vamos santificando en Cristo Jesús. No solo nos deja en el mundo, sino que nos manda con una misión. El mayor ejemplo de misionero no es Pablo, ni Pedro, ni ningún misionero en el mundo. El mayor ejemplo de misionero, ¿saben quién es? Cristo Jesús, que dejó todo en el cielo para poder venir a hacerse como uno de nosotros, y a tal grado de poder clavar nuestros pecados en esa cruz y de hacernos libres a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Tanto el bautismo como la
Eucaristía o la Santa Cena o la Mesa del Señor, ambos aspectos nos llevan a algo. Nos llevan a poder ver que se trata de todo lo que Él hizo, la obra que Cristo hizo. Y las obras que nosotros hacemos solamente son el resultado de estar unidos con Dios ahora por Cristo Jesús. Todo lo que lo que la iglesia ha hecho esta semana, a todos los lugares donde han ido, no son las obras que nosotros hacemos como iglesia lo que debe sobresalir, sino la obra de Cristo Jesús. Es el resultado. Esas obras son el resultado de esa obra perfecta de Cristo Jesús. Así que el mayor ejemplo de misionero es Cristo, amén. Él dejó todo allí en el cielo, aún se hizo como uno de nosotros y siempre tendrá un cuerpo humano eternamente, mientras nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Así que el día en que nosotros en la eternidad a lo mejor dudemos del amor de Dios, solamente miraremos a un Dios creador del universo con un cuerpo, diciendo, este es el ejemplo de mi amor por ustedes. Así que quiero que veamos esto en esta mañana. El ser uno, ya somos uno con Dios, pero también el ser uno como iglesia, a pesar de ser diferentes unos de los otros. Somos muchos miembros con diferentes habilidades. Él vino a rescatarnos a través de ese sacrificio que Él hizo. Como misionero, Él vino a rescatarnos del pecado, de las manos del diablo. Estábamos en enemistad contra Dios, es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Estábamos en enemistad contra Dios. Éramos amigos del mundo, dice Santiago 4:4. Y de eso vino a rescatarnos y ahora nos deja en el mundo, dice. Los mando al mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, dijo Jesucristo. Así que constantemente Dios va a estar, ¿saben qué? Constantemente, en vez de pensamos, Dios ya terminó con esa persona. Dios no ha terminado con nosotros, amén. Dios está obrando en cada uno de nuestros corazones. En vez de cuando pensamos que estamos bien con Dios, Dios nos muestra, todavía está la carne ahí viva, queriendo gobernar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo logramos esa unidad como iglesia? En esa misión de nuestro Señor a ese mundo, era sacarnos de un mundo que no agradaba a Dios, para dejarnos en el mundo, que ahora estando en el mundo, buscamos agradar a Dios. Entonces cada uno de nosotros es ¿qué? ¿Misionero de quién? De Cristo. Cada uno de nosotros es misionero de Cristo. En vez de pensamos que es solamente el que está en la sierra, el que está en otro país. No, cada uno de nosotros es misionero de Cristo Jesús. Si podemos entender eso, ¿saben qué? No habría lugar en este lugar para reunirnos de tantas personas que se convertirían a través de sus hijos y de sus hijas al ser esa unidad compuesta que tenemos como iglesia por la unidad que ya tenemos en Cristo Jesús, porque estarían constantemente llevando a otros a Cristo Jesús para que puedan decirles, no creas en mí, cree en Cristo Jesús. Así que el trabajo donde ustedes están es un lugar de misión que Dios los ha puesto ahí. La misión no es lo segundo y su primero es su trabajo. La misión es lo primero y su trabajo es lo segundo. Es el medio que Dios usa para que otros puedan llegar a conocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo se logra esa unidad? A través de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario.
Vean el versículo 23 de Juan 17. Dice, para que el mundo conozca que Dios, ¿qué dice ahí? Que Dios lo había enviado a Jesús. Debe haber esa unidad y el ser unos para que conozcan que Jesús fue enviado por Dios a salvarnos. Es la única manera en ser salvos. Vemos en las iglesias, ¿verdad? En las diferentes congregaciones, no me refiero porque es solamente una iglesia, pero vemos en las diferentes congregaciones diferentes formas de hacer servicio de adoración, diferentes formas de hacer culto. Algunos son más emotivos que otros. Y sabemos que se debe hacer todo decentemente y en orden para la exaltación del Señor, de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos diferentes formas de adorarle al Señor. Y la adoración, no crean que es solamente la alabanza. En veces pensamos que la adoración es solamente la alabanza. No. La adoración es todo lo que hacemos para Dios. Es el venir, es el alistarnos y venir y decir, Señor, aquí voy a adorarlo junto con mis hermanos en Cristo Jesús. Cuando se sientan a comer con alguien es adorar a Dios y poder decir, darle gracias a Dios. Cuando pueden abrir sus bolsas y devolver a Dios algo de lo mucho que los ha bendecido, es adoración a Dios. Cuando van hacia sus trabajos y oran por sus patrones, es adoración a Dios. Cuando oran por sus empleados, es adoración a Dios. Nuestra vida es un estilo de adoración hacia nuestro Señor en nuestro servicio. Hay personas que han venido diferentes. La iglesia ha pasado por muchas personas vienen. Y me dicen que no me gusta la música que tocan. No se la cantamos a usted. Se la cantamos a Cristo Jesús. Le cantamos al Señor. Es que no es mi estilo. No, pues no es nuestro estilo, es para el Señor. Queremos adorar a Dios. Y no solamente lo hacemos con cantos, lo hacemos con nuestra vida. Y aunque somos diferentes como congregaciones, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Así que cuando una persona se va de esta congregación a otra congregación, sigue en el cuerpo de Cristo. O cuando una persona se viene de otra congregación a esa congregación, sigue en el cuerpo de Cristo. Es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no solamente somos nosotros, son otras personas que son uno en Dios a través de Cristo Jesús. Y esa unidad se compone a través de la iglesia, siendo diferentes. Quizá a lo mejor dirán ustedes, pastor, como que nos está reburujando mucho. Quiero que podamos entender esto. La unidad la tenemos en Cristo. El ser uno, somos uno con nuestro Padre Celestial en Cristo. El ser uno con el otro, somos uno en Cristo Jesús. Por su sacrificio, por su resurrección, por su sangre derramada por nosotros, pecadores. Es Él el que logró esa unidad, Cristo Jesús. Ahora, esas formas externas que nuestro Señor nos ha dejado para identificarnos con Él y para recordar que solo es a través de Él el que podemos ser uno y que podemos tener esa unidad perfecta de la que el Señor habla en Juan 17, es a través de Jesucristo. ¿Y cuáles son esas formas? Les decía ahorita, número 1, el bautismo. El bautismo, el creer en Cristo Jesús. El bautismo es uno de los sacramentos. Dios dejó 2 sacramentos que espera que cada uno en su iglesia, en cualquier congregación, en cualquier lugar donde esté, se identifiquen con Él. Número 1 es el bautismo. Es el bautismo.
Uno de estos sacramentos, de estos dos actos públicos, con lo cual nos identificamos con Cristo, es el bautismo. Es el bautismo. Y desde este acto público que hacemos, nos muestra la razón de esa unidad. ¿Cuál fue? La muerte de Cristo. Así que no solamente es es mojarnos en agua. Al bautizarnos, nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Siendo Él quien resucitó, el primogénito de quien resucitó, como dice 1 Corintios 15. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos 6:3, en adelante dice, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Quiere decir que este sacramento, que esta acción externa que el Señor espera que nosotros hagamos, nos identifica hacia afuera en el mundo con la muerte de Cristo Jesús. Así que no solamente es ir y bautizarme, decir ya me bauticé y seguir haciendo todo lo que queremos hacer. Sigue diciendo el versículo 4, ahí mismo en Romanos 6:3, 4, dice, estamos unidos a la muerte de Cristo, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una nueva vida. ¿Cómo resucitamos una nueva vida? Al salir del agua simboliza eso que ya hemos resucitado en Cristo Jesús. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Somos nuevas personas en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, para vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en su muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que los que antes sigue diciendo, fue crucificado con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo porque el poder de nuestra naturaleza pecadora quedará destruido y ya no seguiremos viviendo para el pecado, esclavos del pecado. Porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir, murió de una vez y para siempre respecto al pecado. Pero al vivir, vive para Dios. Así que la vida que nosotros tenemos a través de Cristo Jesús, ahora vivimos ¿para quién? Para Dios, ya no vivimos para nosotros mismos. Así también ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Vean eso. Y quiero que podamos ver lo que el Señor quiere, nos enseña a través de estas dos acciones externas. Cuando alguien recibe a Cristo Jesús, el bautismo debe ser en público, amén. Cuando alguien recibe a Jesucristo, pero no quiere bautizarse, puede ser que a lo mejor no haya recibido a Cristo Jesús. No tenga el deseo de identidad con Cristo. Gálatas 2:20, Pablo lo describe de esta manera. Nos identificamos en su resurrección de tal manera que ya no vivo yo, mas Cristo ¿qué? Vive en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en ustedes si tienen a Cristo, amén. Usted ya no vive para usted mismo, vive para Cristo Jesús.
Les decía ahorita, si usted que ha recibido a Cristo en su corazón y se ha arrepentido de sus pecados, es uno en Cristo. Es uno en Dios. En el bautismo nos identificamos de una manera en ese acto público. Así que al identificarnos con Él, mostramos esa identidad de una manera externa, esa señal externa a través del bautismo, con nuestra unión que tenemos con Dios a través de Cristo. Somos uno en Cristo Jesús. Otro de los sacramentos que el Señor nos dejó es la mesa del Señor. A partir de la semana que entra, los siguientes domingos vamos a celebrar la comunión y vamos a conmemorar la comunión cada semana. Pero quiero que podamos, antes de celebrarla, quiero que podamos ver cómo es que tenemos que conmemorar todo esto y recordar que la unidad que tenemos con el Padre a través de Jesucristo debe manifestarse en cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo Jesús y como su iglesia. La mesa del Señor, vemos que ese es otro acto público, externo. La iglesia, tomen en cuenta que la iglesia de Cristo Jesús, cada vez que se reunían, celebraban la Santa Cena. Tomaban el pan que había sido partido. Esto es mi cuerpo, dijo el Señor, que por ustedes es partido. Y tomaba la copa que simbolizaba la sangre del nuevo pacto que tenemos con Dios. Cada vez que se reunían, no solamente era una vez a la semana, muchas veces la iglesia se reunía muchas veces a la semana y cada vez terminaban con esto. Así que lo vemos muchas veces en la iglesia tradicional. La iglesia tradicional, cada vez que se reúnen, lo conmemoran que es a través del cuerpo de Cristo. De una manera poco distorsionada o muy distorsionada. ¿Sí? Pero eso era lo que hacía la iglesia. Lo hacían en memoria de ¿quién? Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesucristo. No en memoria de sus acciones, no en memoria de las obras que ustedes hacen, es en memoria de lo que yo he hecho por ustedes. Esa es la unidad que tenemos. Y vemos que este es otro de los actos que Dios tiene, la mesa del Señor. Fue la última acción que Jesucristo llevó a cabo con sus discípulos para mostrarles que de esa unión que Él los llevaba al Padre. Después de estar separados por el pecado, ahora los llevaba a una unidad perfecta con el Padre. Ahora era el Señor de los vivos, no de los muertos. Así que cuando alguien muere, ¿saben qué? Inmediatamente va a la presencia de Dios por el Cordero de Dios que lo ha salvado. Quizá esto todo suene repetitivo para ustedes como hijos de Dios. Una unidad compuesta en la iglesia. Pero cuando nos reunimos para conmemorar lo que Jesús hizo, para llevarnos de nuevo a Dios, lo hacemos recordándolo a Él. La obra del Padre que solo Él acepta. El Señor hizo esta oración en Juan 6:29, cuando abra esa obra, dice, para que creáis en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra que debemos hacer para tener vida eterna? Decían. Esta es la obra, que creáis a quien Él ha enviado. Esa unidad nos lleva para que podamos creer en que Cristo Jesús es el que Dios ha enviado.
Así que cuando nos ven a nosotros en el ser uno y una unidad como congregación, como cuerpo de Cristo Jesús, puedan creer que Jesucristo es a quien Dios ha enviado para que ellos también sean salvos, igual que nosotros somos salvos. Vean de nuevo y vayan conmigo allá a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Así que estas son señales externas hacia el mundo de que nos identificamos con el Señor. Señales externas, y una de ellas es el bautismo, otra es la cena, la mesa del Señor. ¿Cómo no me identifico yo al mundo de que tengo un compromiso con mi esposa? ¿Cómo me identifico yo? De mi amor para ella y del amor de ella para mí. Algo externo tiene que haber. ¿Qué es? Un anillo que simboliza el amor. Algo externo que le dice al mundo, hay una unidad de una pareja. De igual forma, ¿cómo nos identificamos con Cristo Jesús hacia el mundo? De una manera externa, a través del bautismo. Y a través, cada vez que nos reunimos, decimos, no es por mí, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y al tomar ese pan y al tomar ese jugo que simboliza la sangre y ese pan que simboliza su cuerpo, me identifico con Cristo Jesús, de que soy uno con el Padre y soy uno junto con su iglesia por lo que Él hizo. Tiene que haber esto externamente. Cuando alguien una vez más les digo, cuando alguien recibe a Cristo Jesús y le digo, ¿te vas a bautizar? No, no quiero hacerlo, yo nunca lo voy a hacer. Eso pone en duda de que sea salva esa persona. Porque queremos identificarnos con el amor de nuestra vida que es Cristo Jesús, amén. De igual forma, queremos identificarnos con el amor de nuestra vida terrenal, que es nuestra esposa o es su esposo. ¿Cómo? Llevando ese anillo. Donde quiera que va, puedan verlo y decir, él tiene un compromiso de por vida con alguien. Es algo externo. De igual forma, el bautismo y la mesa del Señor es la identidad externa al mundo de que nos identificamos con lo que Cristo hizo. Cuando somos bautizados, morimos a nosotros mismos. Por eso Gálatas 2:20 dice, mas ya no vivo yo, ¿más qué? Cristo vive en mí. Ya no vivimos para nosotros mismos y en vez de nuestra carne está ahí. Y en vez de cuando pensamos, yo soy bien obediente al Señor. No, no tanto. Dios va a usar al cuerpo de Cristo Jesús, a su iglesia, para mostrarle que no hay esa unidad todavía, que hay que morir y hay que tener crucificada esa carne ahí, ese pecado por el cual ya no vivimos. Vivimos ahora en una vida nueva que es en Cristo Jesús, para la gloria de Él, para el servicio de Él, para la misión que Él nos diga y para ser santificados en ese servicio y en esa misión. Vean ahí Mateo capítulo 26, versículo 27, y con eso terminamos. Mientras comían, tomó Jesús el pan. Esa es la última acción que el Señor va a hacer. Algo externo les va a mostrar. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión ¿de qué? De los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esta es la última cena que el Señor tiene. Y Dios en la carne les muestra una acción externa para mostrarles que se trata de lo que Él está a punto de hacer. Morir en la cruz. Así que no se trata de nuestras obras. Esas obras son las que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Son el resultado de tener esa unión con Cristo Jesús. A través de la comunión, la Eucaristía, como les decía ahorita, el dar gracias a Dios. Cuando tomaban el pan, le daban gracias a Dios de que era Él el que lo sustentaba. Por eso dice, habiendo tomado el pan, dio gracias. Número 1. 2, le dijo, recuérdenlo, hagan memoria de mí. Dice Corintios, no en memoria de nosotros. Escuchen eso y pongan atención en lo siguiente. Tomamos el pan de una manera externa, ese pan, esta copa, y lo tomamos. Y al tomarlo, que es símbolo de lo que el Señor fue partido por nosotros. Su cuerpo fue partido por nosotros, para llevarnos a una unidad perfecta con Dios Padre. Y tomó el vino, el jugo, que simbolizaba la sangre. Y simbolizaba ese nuevo pacto con personas que ahora tenían el acceso y tendrían el acceso directo por la gracia de Dios al Padre. Y al tomarlo, era esa señal externa de ese Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Por eso en las siguientes semanas vamos a ver cómo es que Dios se encarga de dirigirse a una iglesia con muchos conflictos. Hay personas que se han ido de la iglesia, ¿saben por qué? Porque no los saludaron. Porque no les gustó algo. Se van a otra congregación, pero no saben que se van al mismo cuerpo de Cristo. Amén. Y en un barrio como el de nosotros nos vamos a ver en cualquier lugar. Amén. En cualquier lugar. Así que el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Y en veces pensamos huir de las dificultades cuando Dios está tratando de que muramos. ¿A quién? A nosotros mismos. No se trata de mí, se trata de la identidad que cuando fui bautizado morí a mí mismo y sigo muriendo a mí mismo. ¿Saben qué? Y me levanto en nueva novedad, en resurrección como Cristo Jesús, para que ya no reine el pecado sobre mi vida, mas la vida de Cristo Jesús reine en mí y pueda manifestar al mundo esa unidad, el ser uno, para que crean en Cristo Jesús. Y por eso Pablo le escribe a los Corintios y Dios se encarga de escribir esa palabra inspirada por él para mostrarles que no estaban siendo uno como iglesia de Cristo Jesús. ¿Y por qué no estaban siendo
uno como iglesia de Cristo Jesús, porque no habían entendido el concepto de identificarse a través de lo que el Señor había hecho en el bautismo y a través de la mesa del Señor. Era de Él y por Él y para su gloria solamente. ¿No creen ustedes que debemos estar agradecidos con nuestro Dios y Padre? O nuestro Señor Jesucristo por haber tomado ese lugar en la cruz. Y cuando nosotros tomamos estos elementos del jugo y del pan, debemos de tomar el tiempo y hacer una pausa en ese momento. De no solamente tomar ese es pan, es jugo. No, Señor, ¿sabe lo que significa esto? Me identifico con su sacrificio. Es por usted que puedo ir al Padre. Eternamente voy a estar con el Padre y con usted por lo que usted hizo a través de su cuerpo. Eternamente estaré, Señor, sin ninguna falta delante del Padre, no por lo que yo hago, por su sangre que ha borrado todas mis maldades y mis pecados. Por esto debemos de estar agradecidos con el Señor Jesucristo al tomar estos elementos. Y tomamos, cuando lo hagamos, saben que hagan una pausa. En ese momento hagan una pausa. No solamente jugo y pan. Ese pan representa el cuerpo de Jesús que nos une. Y por eso Pablo les va a reclamar a los corintios, una iglesia con muchos problemas, y Dios se encarga de escoger a la iglesia con más problemas del Nuevo Testamento, con más problemas de todo el Nuevo Testamento, para poder ver y mostrarles que sí es posible la unidad uno con el otro, como reflejo de la unidad que ya tenemos en Cristo Jesús con Dios Padre. Sí es posible. Cuando la iglesia se reunía, les decía ahorita, se reunían cada semana y conmemoraban recordándolo a Él. No solamente era reunirse, lo recordaban a Él. Es de Cristo, amén. Necesitamos en veces acciones externas que nos recuerden que se trata de Él. ¿Y cuáles son las acciones externas? El bautismo, y también algo externo es el pan y el jugo. Porque somos olvidadizos también, pensamos que es por nosotros mismos. No, es que es mis propias formas, son mis dones, son mis habilidades. No, es por Cristo Jesús. Que no se nos olvide, es por Cristo Jesús. Es por el Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo. Pan y vino, versículo 26 y 28, por eso le dice, toman esos versículos, dice, tomó el pan y tomó la copa. Y enseguida quitó sus ojos, de que pusieran sus ojos en el pan solamente y en la copa, y les dijo, esto es mi ¿qué? Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. No es pan, no es pan. Esto es mi cuerpo, esto representa mi cuerpo. Los lleva hacia Él. Por eso Pablo les va a decir a los corintios, algunos dicen que soy de Apolos, otro de Pedro, otro de Cefas, otro de que es Pedro, y otro cualquiera de los discípulos. No se trata de nosotros, esta iglesia no es de Jorge, ni la iglesia de fulano de tal en el otro lado de la ciudad. Es de Cristo Jesús, que no se nos olvide. Es del Señor Jesucristo. Él la compró con su propia sangre, dice Hechos 20:28. Él la compró, le pertenece a Él, y a Él le debemos de dar la gloria y la honra.
Por eso Pablo le dice, a ninguno he bautizado, solamente a unos cuantos he bautizado. Pues no me mandó Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El Evangelio que transforma las vidas. Y el Evangelio es Cristo en la cruz del Calvario, muerto por nuestros pecados, derramando su sangre para borrar nuestros pecados completamente y para siempre, y llevarnos a una perfecta unidad con el Padre, donde nadie nos puede quitar esa unidad. Y esa unidad se reflejará a través de esa unidad que tenga la iglesia, a pesar de las diferencias. Amén. Por eso Pablo una vez más dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, de tal manera que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo sabía por qué vivía. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Así que Dios seguirá usando el cuerpo o a los miembros del cuerpo que es la iglesia de Cristo Jesús. Esa es la identidad que tenemos al identificarnos con Cristo. El poder tener la seguridad que tengo vida eterna y una unidad perfecta con Dios Padre y con Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es, cuando Él murió y resucitó. Nos identificamos con el amor de Cristo Jesús a través de esas acciones que Él tomó, esas obras que Él tomó. Nos identificamos con Él al tomar el pan. Nos identificamos con Él al tomar el jugo. Nos identificamos con Él al tomar esa copa. Nos identificamos con Él cuando después de recibir a Jesucristo en el corazón decimos, quiero bautizarme. Nunca se me va a olvidar, hace 40 años recibí a Jesucristo en mi corazón. A la edad de 17 años. Y en cuanto recibí a Jesucristo quería bautizarme. La iglesia donde yo iba tenían que tomar clases prebautismales. Así que tomé esas clases prebautismales de 3 meses. Aquí es nomás, ¿te quiere bautizar? Identifíquese que con Cristo Jesús. Pero quería hacerlo, deseaba. De acuerdo cuando me pusieron aquella capa, allí en Oxnard, California. Y le decía, Señor, que gloria a Dios por Jesucristo. Algo había pasado en mi vida y sigue pasando en mi vida. Amén. Y en su vida. Así que si no ha dado ese paso, es importante que lo haga. Identificarse en su muerte y en su resurrección, para que ya no viva usted, mas Cristo viva en usted. Amén. Gloria a nuestro Padre y gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Padre Celestial, le damos gracias. Le damos gracias, Padre Celestial, por Jesucristo y por esa obra, Señor, que solamente usted acepta. Un solo cuerpo en Cristo. Identidades externas que usted ha dejado, Señor, para que nosotros, su iglesia, podamos identificarnos con usted, Cristo, y puedan creer en usted, Señor, que lo ha enviado el Padre, nuestro Padre ahora, y sean salvos igual que nosotros. Nos santificamos para su gloria y su honra, pero nos santificamos en usted, Cristo, en su palabra. Como dice, Señor, que usted mismo lo dijo, santifícalos en tu verdad. Yo los he santificado en la verdad. Eso es lo que usted ha hecho, Jesucristo. Ayúdenos pues a ser uno, como usted y el Padre son uno,
para que seamos perfectos en unidad, para su gloria y alabanza, Señor. Le pido, Señor, por esta congregación. Le pido que sea usted el que obre, Señor, y que cada vez, mi Dios, que nuestra antigua naturaleza se quiera levantar por alguna razón, Señor, podamos entender que ya no vivimos nosotros, ahora vive usted, Cristo. Espíritu Santo, ayúdenos a crucificar nuestro yo de una manera práctica. Y Señor, a partir de la semana que entra, todos los domingos que demos este estudio, podamos, mi Dios, hacer una pausa y agachar nuestra cabeza y tomar esos elementos que simbolizan lo que usted hizo por nosotros. Llevarnos de nuevo al Padre, donde nadie nos puede arrebatar de su mano. Gloria sea a usted, Jesucristo. Gloria sea a usted, Padre. Reciba la honra por el Espíritu con el cual nos ha sellado. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.